Fíjense algunos datos interesantes. México, más del 50% de la población tiene presencia en alguna de las plataformas digitales. Así que el tema de marketing digital ha encontrado en las redes sociales una mina de oro. Estamos hablando que 80 millones de mexicanos tienen Facebook. Somos 120 millones, ¿no? Dicen que hay más de 50 millones de pobres. Bueno, el dato es que parece que parte de esos pobres tienen Facebook. Y eso es un tema relevante. 90% de las personas en Asia, por ejemplo, América Central, tienen presencia en redes. Estás hablando del 84% de habitantes. Si China hablas de 1.500 millones, pues ahí te la dejo, ¿cuánto es el 84%, no? Facebook tiene 2.5 millones de usuarios mensuales, que se me hace poco, fíjate. Instagram, más de 1,000 millones de usuarios activos. Es el 7º sitio web más visitado en el mundo, la plataforma más visitada. A mí es la que más me gusta, Instagram, sin duda alguna. Fíjense, 51% de usuarios de Instagram somos mujeres, 67% entre 18 y 24 años, y los anuncios de esta red llegan a 928 millones de personas. Twitter tiene 152 millones de usuarios diarios. Es el 6º sitio web más visitado, pero es preferido de los hombres. YouTube puede ser el 2º más visitado del mundo después de Google. Está Google y después YouTube tiene 2,000 millones de usuarios mensuales. A ver, hoy vamos a hablar de las redes sociales como una herramienta útil e inocente. ¿Cómo puede convertirse en un instante en un arma letal? Rayo Guzmán, escritora, especialista en comunicación, desarrollo humano y autora del long seller Cuando mamá lastima o lástima. A ver, ¿cómo es el título? ¿Lástima o lastima? Rayo. Hola, buen día, Fernanda. ¿Cómo estás? Qué gusto. Es Igualmente. lastima, ¿eh? Es cuando mamá lastima. Bien. Y Arturo Morel, activista cultural, director del Instituto de Reinserción Social. A ver, cuéntenos qué han descubierto recientemente en el tema de las redes sociales como una herramienta útil e inocente o un arma letal. Arturo, te escuchamos. Evidentemente, Fernanda, las cifras que estás dando de tantos millones de usuarios de las redes sociales, pues potencializa la comunicación, los encuentros, pero también sí se convierten en armas muy peligrosas cuando no sabemos utilizarlas. Entonces, sí hay que aprender un uso razonado de estas redes sociales y sobre todo de lo que implica la rapidez que tenemos en la comunicación, la inmediatez, el estrés que ya te genera esto, la ansiedad, los niveles de ansiedad, la necesidad de aceptación. Y en todo esto, de pronto, nos hemos acostumbrado mucho a estar usando capturas de pantalla, screenshots. Entonces hay que tener ya mucho cuidado de la privacidad porque estamos en un ambiente ya muy frágil de la intimidad. Ahora, Rayo, comparte con nosotros casos específicos en donde las redes sociales han sido un arma letal. Gracias, Fernanda. Es un tema muy, muy interesante, puesto que con el trabajo que realizamos con Arturo en conjunto, nos dimos cuenta de 3 puntos muy importantes. El primero, lo frágil que es nuestra privacidad, ¿sí? En algunos de los casos que nosotros seleccionamos para nuestro trabajo,
vemos experiencias de cómo tú mandas un mensaje a un chat supuestamente específico para lo de la escuela, para alguna cuestión de trabajo, y esas conversaciones pueden emigrar a otros lugares a través, como decía Arturo, de una captura de pantalla, de un screenshot. El segundo punto sería lo vulnerables y expuestos que estamos. Creemos que tal vez con un mensaje directo, un mensaje privado, estamos en una comunicación uno a uno y no sabemos esa información hasta dónde pueda llegar a través de la herramienta de la que estamos platicando. Somos vulnerables y estamos expuestos, todos sin excepción. Y el tercer punto es que nos arrojaron muchas reflexiones sobre los usos amables, responsables, inteligentes de estas redes sociales, porque como tú lo has dicho, puede ser una herramienta para nuestra vida, agilizar nuestras interacciones, promover productos y servicios, generar muchas posibilidades de crecimiento, pero también puede ser una arma que pueda lastimar, que pueda fracturar la autoestima de otra persona, el autoconcepto y meternos a problemas emocionales que pueden tener grandes repercusiones. ¿Qué casos conoces, Arturo, específicamente, ejemplos que hayas visto en la red como armas letales? En realidad, nos hemos dado cuenta, Rayo y yo, en esta investigación que hemos hecho de las redes sociales y en específico del screenshot, que sí hay muchas carreras que pueden vulnerarse a través de esas capturas de pantalla. Ahí a lo largo A ver, ponnos un ejemplo, ¿cómo que pueden vulnerarse las carreras? ¿Cómo? Sí, de pronto puede haber a lo mejor algún influencer que hace un comentario en privado y alguien toma un screenshot y se lo manda a otras personas y entonces ya pone en riesgo esa intimidad. Pues sí, ha habido casos, fíjate. Ha habido casos de periodistas, influencers que han tomado esos screenshots y que los han publicado y les joroban la vida, ¿eh? Así es. ¿Qué hay de los... A mí hay una parte, por ejemplo, ayer que estaba dando una vueltecita por TikTok, hay unas cosas bien agresivas, ¿eh? Hay tipos que golpean a mujeres a manera de broma. Y eso a mí me parece que no debería de permitirse. Hablando de restricciones por parte de la red, ¿qué tan avanzadas están esas restricciones? Rayo. Ya, bueno, yo creo que falta mucho trecho por caminar, porque a pesar de las nuevas legislaciones, a pesar de que ya todo lo que se pueda ver en redes sociales puede servir para procesos de apoyo legal, y de esto pues obviamente acá el abogado Arturo sabe más, a pesar de todo eso, todavía hay una gran vulnerabilidad, no estamos en una seguridad, no estamos en un entorno que sea privado. Quien piense que estamos hablando en privado cuando usamos cualquier red social, no es verdad. O lo que comentábamos de los casos, ¿no? ¿Cuántos chiquitos, adolescentes han expresado en la intimidad, ¿no? Alguna de sus emociones, de sus problemas, y algún compañerito lo hace público, lo hace incluso viral. Y podemos hablar de casos en donde esta situación llega a tener una repercusión tan profunda en lo emocional que hemos contemplado casos de suicidio, ¿no? Provocados por esa presión en el momento que la persona se ve completamente expuesta y que el secreto, ¿no? Que supuestamente podemos nosotros tener y compartir a través de una interacción en redes, pues no existe y tenemos que tener conciencia de ello. ¿Por qué la gente quiere estar en redes? Este me parece que es un cuestionamiento importante. Tengo amigas hoy en día que no están en redes y viven perfectamente bien, están enteradas, informadas y al contrario, no pierden el tiempo muchas veces como otros. En mi caso, por ejemplo, todas las cuentas que tengo son cuentas públicas. No tengo cuentas privadas como Fernanda Familiar, ni me comunico con mis amigos ni con mi familia a través de ninguna red social privada. Y eso me aliviana inmensamente el día. No me comunico con mi mamá o no envío una fotografía para que mis amigas le den like. La envío a un chat con mis amigas.
creo que valdría la pena preguntarnos por qué queremos estar en una red social. ¿Ustedes qué han Yo, descubierto en ese sentido? yo creo que hay una necesidad de sentido de pertenencia y se han generado, las mismas redes sociales han generado un vacío en los seres humanos, entonces se llena con inventarte una vida que no tienes, una vida aspiracional. Entonces eso va generando vacíos, vacíos, vacíos en los seres humanos y de pronto pues descubrimos y todos nos hemos dado cuenta que a veces en las redes sociales estás dando una imagen totalmente diferente de tu vida, como si fuera en tu gran imaginario. Vamos a poner este ejemplo para llevar a cabo la investigación que ustedes hicieron. Realizaron varias pruebas. Cuéntenos de esas pruebas, Rayo, Arturo Morel. Bueno, realmente lo que hicimos para conjugar, ¿no? Este proyecto que teníamos Arturo y yo fue platicar con las personas, observar los comportamientos, interactuar Arturo y yo de alguna manera con personas que tenían esas experiencias. Sobre todo nos centramos en las que provocaban estrés, dolor, angustia, algún tipo de maroma emocional para entender por qué, tú lo acabas de decir, pero ¿por qué estoy ahí si sufro? Porque eso Exacto. fue lo que muchas personas nos dijeron. Es que mi Facebook me estresa. Entonces, ¿por qué lo tienes? No Claro. puedo publicar todo lo que yo quiero. Incluso había quienes nos decían, hace 5, 6, 7, 8 años podía publicar más en mi Facebook sin que me atacaran, sin que me dijeran, sin que me juzgaran, sin sentirme, etcétera, ¿no? Y se ha generado todo un problema interno a raíz de que quiero pertenecer y al mismo tiempo me da miedo ese universo, porque hemos visto una evolución de las redes. En un inicio eran interacciones en donde se compartían sentimientos, las fotos familiares. El día de hoy vemos que esto se ha expandido. Ya las personas que ni siquiera te conocen, que eso es lo más interesante que se nos hizo Arturo y a mí, personas que ni siquiera te conocen tienen acceso a lo que tú piensas o lo que tú dices y a través de un screenshot se puede replicar en todo el planeta, punto, en todo el planeta. ¿Qué alcance podemos tener? Una persona que antes solamente tenía sus conocidos, sus compañeros de Sí. escuela, sus cercanos, el día de hoy puede tener contacto con todo el mundo. Entonces es de gran reflexión todo lo que estamos viviendo, puesto que la experiencia emocional del ser humano está expuesta. Y a veces no nos detenemos a pensar hasta qué punto puede llegar a afectarnos. Déjame ir a anuncios QTF. Les quiero decir que han eliminado en el primer semestre de este año 3,000 millones de cuentas falsas. Estamos hablando que Facebook gastó más de 13,000 millones de dólares en seguridad desde el 2016, pero no logra estar al 100, ¿eh? Aún gastando este dinero, no logran estar al 100. La influencia negativa de las redes en la conducta de los niños. Bueno, el nuevo reto viral ese de TikTok que se llama Devious Leak, se trata de subir videos en donde estás destruyendo el inmobiliario de las escuelas, bancas, sillas, pizarrones, etcétera. Imagínense, y es viral. Ahora, hablando, por ejemplo, del tema de seguridad, les decía que han eliminado más de 20 millones de contenidos falsos en redes sobre COVID-19 y vacunas. La fundación holandesa Stichting Massachat y Consument presentó una demanda de 6,000 millones de euros contra TikTok porque no brindan la protección adecuada de contenidos dañinos y vende los datos personales, además de los usuarios, en países como China y Estados Unidos. Es un brete lo que les cuento. Si se dan una vueltecita por TikTok, miren, Facebook todavía ya hubo ahí medio limpieza, pero en TikTok hay unas cosas muy agresivas, muy. Entonces, por ejemplo, ustedes hicieron, les preguntaba yo hace un momento, diversas pruebas. Arturo Morel, para llevar a cabo esta investigación, Rayo Guzmán, ¿qué hicieron durante una conferencia ficticia? A ver, cuéntenos. Hicimos, antes Rayo y yo empezamos a trabajar en redes sociales unos meses antes de la pandemia,
porque queríamos hacer un proyecto conjunto que hablara sobre un tema específico de redes sociales. Y hicimos una encuesta a alrededor de 1,000 personas en diferentes países, preguntando diversos temas de en qué momento habían sentido más atracción por las redes sociales, cuál era más adictiva, en qué red social habían sentido más amenazas. Y ahí nos dimos cuenta que de pronto los screenshots podían provocar hasta suicidios, acoso sexual, rompimiento de familias o crecimiento enorme de empresas. Entonces, por eso consideramos que sí es muy importante estar haciendo un estudio muy profundo de qué está ocurriendo con las redes sociales y qué relación tenemos cada ser humano en diferentes países con nuestras redes sociales. ¿Hay algún país que tenga una peor, digamos, relación con las redes sociales que otro? Vimos que en Estados Unidos es donde hay mucho más adicción a Haters. las redes sociales. Sí, y muchísimo. En México también hay una adicción enorme. Tú nos diste unas cifras muy interesantes, pero básicamente Estados Unidos y en México es donde descubrimos que hay mucho más pros y contras, más boots. Entonces la gente se engancha. Y durante la pandemia, Rayo y yo nos empezamos a dar cuenta que todas estas noticias falsas que circulaban por las redes sociales, por el WhatsApp, a través de screenshots, generaron mucha confusión y mucha alarma en toda la población. A ver, ¿qué opinas, por ejemplo, Rayo, de estos casos de youtubers o de famosas y famosos influencers que pues se han visto envueltos en temas legales por sus opiniones o por determinados materiales que incluso están en la cárcel? Sí, qué fuerte, pero es la consecuencia puesto que desde que está esta apertura y que cualquiera puede utilizar su dispositivo para transmitir algo, se convierte de alguna manera en un ente público. Y si ese ente público está atrayendo a miles y miles y miles de seguidores, se va convirtiendo en una voz social y esa voz social tiene que tener una responsabilidad, lo cual no siempre sucede de esta manera. Mira, Fernanda, hubo casos que de hecho los trabajamos nosotros en nuestro asunto, que nos llamaron mucho la atención. Por ejemplo, personas de 40, 50 años, que tú sabes que nos ha costado un poquito más a alcanzar el ritmo, ¿no? De los que ya nacen con ese chip y que se meten a este mundo de las redes y exponen todo, todo. Por ejemplo, el caso de una persona que un hombre respetable, con reconocimiento profesional, con familia y todo, se enamora de una influencer, o sea, idealizas, piensas que es lo máximo, las fotografías que suben, la forma en que se viste. El caso es que comienzan un sexting, ¿no? Con lo que ahora ya hay esos términos para hablar de este tipo de interacciones y que después se da cuenta de que es víctima de una extorsión con todas ¿Qué esas tal? conversaciones No, que no, puso. no. Entonces, y este caso que te cuento fue no una vez, o sea, fueron muchos, muchos que vivieron exactamente lo mismo, que de repente ni siquiera sabían con quién estaban diciendo lo que decían y expresando lo que expresaban. Ellos se dejaban ir con todos, se estaban enamorando, vamos a conocernos. Otro caso también, el de personas que han sido estafadas por estos influencers porque los ven como dioses, ¿no? Sí, Y claro. entonces de repente te contestan un inbox y hoy me contestó, wow, lo máximo. Y oye, veo que eres fotógrafo, me tomas unas fotos, sí, claro, deposita. Y ahí empieza el infierno. De repente te bloquean, de repente todo. ¿Y quién eres tú para reclamar algo? Pues eres una simple palomita que tiene 100 seguidores y 80 son tus tíos. Que va a competir tu palabra contra alguien que tiene 1,000,000, 300,000, medio millón, qué sé yo. Entonces, estamos viendo esos escenarios de lo que te decía, es una vulnerabilidad total y que tenemos que reflexionar en qué momento vamos, como todo en esta vida, a usarlo como una herramienta útil o como un arma de alto riesgo. Y la alta cantidad de empresas falsas en redes sociales Sí, que estafan y de eso es pronto increíble. hay un paquete maravilloso de un viaje, deposita este número y de pronto la gente no está checando que sean números de teléfonos celulares que estén reportados, porque hay muchas páginas donde reportas números y estafan a 100 personas al mismo tiempo y de pronto desaparece esa empresa, ¿no?
y pueden parecer que con fotografías, con muchos datos que pueden ser reales, pero nos dejamos llevar por la oferta y al final están estafando muchísimo. Eso es importante, fíjense. ¿Cómo logramos comprobar pues verificar que sean sitios que no te roben? Fíjate, yo hay cuentas, esto creo que es un trabajo que las redes no han hecho. Cuesta mucho trabajo verificar tu cuenta. Yo tardé muchos años en que me lograran verificar. Mandé fotografía, mandé todo lo que me solicitaban. Me costó mucho trabajo verificar mi cuenta de Twitter, verificar mi cuenta de Instagram. Pero tienen que ayudarnos. A la gente que tenemos un número de seguidores y que nos dedicamos, por ejemplo, a la información, nos tienen que ayudar a verificar, que tiene que ser más fácil. Porque entonces te das cuenta que esas fuentes son verificadas. Y yo te puedo decir, en este lugar sí puedes comprar, en este lugar no puedes comprar. Te puedo dar la información que a ti te sirva para tomar mejores decisiones. ¿Qué hay de la verificación en ese sentido? Es que debemos no perder de vista que son empresas privadas las redes sociales. Entonces tú aceptas condiciones de uso y la gente, nadie lee las condiciones. Hace unos meses estaba cambiando WhatsApp sus condiciones y la gente decía, no quiero verificar, me da flojera, y ponías no, sí, y entonces tú usas contrato. Cuando vas a contratar una cuenta de banco, pues si no lees todas las condiciones del contrato, lo firmas. Entonces no le vas a pedir, cámbiame esta condición porque a mí no me interesa. Entonces sí, a lo mejor tendría que haber una parte mucho más de regularización como medios de comunicación, pero siguen siendo empresas privadas, internacionales. Fíjense, muchos datos. Una mexicana, Arelín Martínez, no hemos tocado el tema de los que pierden la vida en vivo, en la red social. Eso es brutal. Wu Yongin, Ning, que era una acróbata youtuber, que se subía a los edificios chinos y la manga del muerto, pues sin arnés, resbalón, pero el resbalón fue en vivo. O sea, participaba, por ejemplo, Arelín Martínez, una mexicana de 21 años, perdió la vida cuando participaba en un video para TikTok. Simulaban un secuestro con sus amigos para subirlo a TikTok y a uno de ellos sí se le salió el disparo y la mató, que terminó en la cabeza de esta niña. Pero además esos materiales se quedan. O sea, la misma red no los borra. ¿Cuántos suicidios en vivo? Así es. Y que están en las cuentas de Facebook. Creo que las empresas, no sé qué opinen ustedes, Rayo Guzmán, Arturo Morel, las dueñas de las redes están rebasadas sin duda alguna. Así es. Está todo rebasado, por eso es importante comenzar a hacer una reflexión. Fue muy triste escuchar casos en donde la persona va en busca de amor, de aceptación, de amistad, de sentirse más pleno y que se encuentra ante un panorama desolador, pues con la decepción de las interacciones o de los resultados de esas interacciones. En lugar de enamorarse, termina siendo estafada, en lugar de encontrar amigos, termina siendo expuesto, motivo de burla, con ciberbullying, con muchas cosas que van lacerando su corazón. Y creo que una conclusión a la que llegamos Arturo y yo es que tenemos que hacer hincapié en reflexionar nosotros socialmente sobre qué es lo que buscamos en las redes sociales. Claro. Y cómo podemos ir aportando cada uno desde nuestras trincheras ese terreno fértil para comenzar a ejercer un uso más responsable de las redes sociales, Fernanda. Pues gracias por estar aquí, Rayo Guzmán, @Rayo Guzmán C y @Arturo Morel con @L. Gracias por acompañarnos. Y bueno, sí, habría que ver esas vidas falsas, ¿no? Las vidas falsas que necesitan ciertos perfiles para entretenerse porque su vida es tan aburrida que solamente siendo falsos en una red social logran entretenerse, a veces a costa de la propia vida.